Bien, amigos, la revista se siente muy bien con nuestro invitado, el doctor Hugo Tolentino Dip, historiador, político, abogado, maestro, profesor universitario y actual diputado por acumulación del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Decíamos en el comentario anterior que hay funcionarios que adornan gobiernos. Y realmente uno de los adornos más, digamos, bonitos que tenía el gobierno de Hipólito Mejía fue su canciller durante un tiempo. Prestigio. El doctor Hugo Tolentino fue canciller de la República, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue rector de la UAS y todo por donde pasó dejó una estela muy buena, muy bonita y muy prestigiosa. Doctor Tolentino, gracias por estar aquí. No vamos a desperdiciar el honor que tenemos en discutir temas de política partidaria en este momento. Queremos aprovechar una persona como usted, que no es muy dada ahí a los medios, para hablar del país. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias, doctor, gracias por tus... Después de su experiencia en los últimos 15 años de este siglo, que el país sufrió dos reformas constitucionales, una reforma y otra casi nueva constitución. Desde el punto de vista institucional, ¿el país está mejor o peor? Tú sabes que yo me he hecho esa pregunta más de una vez y he llegado a la tristísima conclusión de que desde 1844 al día de hoy, 170 y pico de años, el país no había estado nunca más malo, más mal que como se encuentra hoy día. Y yo no digo esto en términos puramente pasionales, partidistas, que podrían algunos considerar hasta sectarios, sino que yo pienso que muy a pesar de todas las dictaduras que tuvimos, puesto que históricamente nuestro país en esos 170 y tantos años ha vivido más bajo regímenes dictatoriales que bajo regímenes democráticos, que bajo gobiernos democráticos. Pero de una u otra forma se respetaban más las instituciones. Tú buscas, por ejemplo, la Constitución de 1844, que establece la división de poderes. Es verdad que le concedió a Santana, que fue el primer presidente, le concedió todos los poderes para permitirle hacer lo que le viniera en gana. Pero sin embargo había un determinado equilibrio. Y se respetaron en todos esos años del siglo XIX, se respetaron de una u otra forma los poderes del Estado. Trujillo los respetó aparentemente, legalmente se las manejaba para que las cosas aparecieran como formales y respetuosas de las leyes, pero las violentaba como le veniera en gana. Pero había un determinado prurito de que ciertas normas no se violentaban porque no había necesidad de violentar ciertas normas. Y cuando se violentaban en términos, digamos, de manera muy restringida, porque las violentaba el dictador, las violentaba en términos muy personales y de acuerdo a sus intereses. Pero no había una conjunción de fuerzas, no había toda una comunidad política que pudiera violentar
cualquiera de las reglas. Y retrotraer esa situación aquí, ¿qué le hace pensar que no es así ahora? Bueno, entonces, tú tomas ahora mismo la situación del país en términos institucionales, en términos de lo que es el Estado de Derecho. Tú la tomas y tú piensas el poder ejecutivo en manos de un partido, de un partido, y dentro de ese partido, con las gradaciones que existen, pero en las manos de un partido, de un grupo que maneja ese partido, de un grupo que constituye una verdadera corporación política. Yo la he llamado a veces de manera despectiva, pero no quiero entrar en esos términos. Tú tomas el poder legislativo y está manejado por ese partido, de una manera absolutamente incondicional. Mira, ayer nada más, tenemos 30 y pico de mil millones de deuda externa, el país totalmente hipotecado. Y sin embargo, ayer nada más se aprobaron 6 préstamos de 683 millones de dólares. Ayer nada más. Pasado automáticamente ese préstamo. Y yo no sé cómo la prensa dice, porque lo dice la prensa sistemáticamente, con algunas excepciones de la prensa, dice que fue aprobado por unanimidad. Dice la prensa hoy, yo estaba viendo, que fue aprobado por unanimidad. O sea que los partidos de oposición, nadie de la oposición votó en contra. Y eso lo dicen sistemáticamente, cierta prensa lo dice, doctor, sistemáticamente. Y esa situación llevada a la clase política actual, porque usted es parte de la clase política y es legislador, sin embargo, la mayoría aplastante del PLD en el Congreso, pues ni siquiera hacen constar la posición de un grupo de legisladores que no apoyó esos préstamos. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema, porque, fíjate, si tú me permites, yo quiero seguir mencionándote, hilvanando el pensamiento que yo tenía, y quiero hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial en las manos del partido político, el PLD. En las manos, absolutamente en las manos. Las instituciones constitucionales que se crearon, que fueron creadas por la Constitución del 2010, búscala para que tú veas, sin mencionar dentro de ellas, porque ya existía la Cámara de Cuentas. También, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral. Sí, pero las que existían anteriormente, como la Junta Central Electoral, que se puede ver como que se ha constituido en un verdadero poder, también en las manos del gobierno. Y la Suprema Pero Corte. Además de eso, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, presididos por miembros importantes del partido gubernamental. Cámaras de Cuentas, los incondicionales del gobierno. Es decir, que todas las instituciones del Estado, las que verdaderamente conforman lo que debería ser en nuestro país el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes, el control de unos poderes sobre otros, están de manera incondicional sujetas al partido gobernante. Tú mencionabas el problema de la oposición. El problema de la oposición, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados votaron ayer en contra de estos préstamos, votaron ayer por lo menos 40 o 50 diputados. No, la mayor parte de la prensa, con excepciones, quiero decir, de la prensa, pero la mayor parte de la prensa, sobre todo el Listín Diario, habla de unanimidad, de que fueron aprobados por unanimidad. Y eso es sistemático. Por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, se aprobó algo así, la cantidad de 700 u 800 millones de dólares. Es decir, que en 3 meses nada más la deuda externa creció
en mil y pico de millones de dólares. Pero además, tú te das cuenta de que dentro de ese gobierno existen todos unos desequilibrios y equilibrios al mismo tiempo. El tratamiento, tú mencionaste el Tribunal Constitucional y sugeriste de manera muy inteligente la independencia del Tribunal Constitucional. No hay tal independencia. Tú lo dijiste en torno... Bueno, por el fallo de ayer. En torno humorístico, no, pero eso forma parte... Eso forma parte de atribuciones de poder sin límites, porque cualquier persona en términos políticos que convenga al grupo que maneja esa parcela de poder, porque hay un grupo que maneja esa parcela de poder, o que se identifica con la parcela del poder dentro de la cual está el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Dirección de Migración, y etcétera, uno que otro diputado. Eso forma parte de un grupo de presión al gobierno, de un grupo de presión que permanentemente le hace presión al gobierno bajo la excusa de un nacionalismo y de un soberanismo exacerbado. Yo sé que usted totalmente irracional. Yo sé que usted tiene una secuencia de pensamiento, pero nos va planteando cosas en el camino que yo no quisiera dejarla. Gobierno, partido y gobierno de Leonel Fernández. ¿Usted ve diferencia en esas tres cosas? Mira, estoy hablando de PLD. Son pocas las diferencias, porque hay un marco general. O sea, puede haber contradicciones, puede haber núcleos de presión dentro del mismo gobierno, pero yo he trazado de una manera, no sé si verdaderamente inteligible, el hecho de que este gobierno monopoliza todos los poderes del Estado y tiene todos los poderes del Estado en sus manos, es decir, que no hay forma de contradecir al gobierno. ¿El gobierno o Leonel? Leonel y el gobierno. Leonel y el gobierno. ¿A usted es lo mismo? Y el gobierno. Es lo mismo en muchos aspectos. Puede haber actitudes personales que diferencien, pero son actitudes personales, no son actitudes políticas. No es de fondo. Por el hecho de que, si tú buscas bien, el presidente Danilo Medina tiene en su equipo de trabajo personas que pertenecen a Leonel Fernández, inclusive personas cuestionadas en términos de honestidad, personas que se hicieron multimillonarias en el gobierno de Leonel Fernández y que son funcionarios del Estado e inclusive hoy día candidatos a la presidencia de la República violentando las leyes porque no estamos en campaña electoral y haciendo campañas electorales, y más aún haciendo rifas de 30 y pico de millones de pesos. Yo vi a uno de los funcionarios públicos que es aspirante a la presidencia de la República decir que había rifado entre sus conmilitones, había rifado 30 y pico de millones de pesos para que le hicieran campaña en sus respectivas regiones. Entonces, este señor, ¿de dónde sacó 32 y pico de millones de pesos? Esas vallas que tú conoces más que yo y ustedes conocen más que yo lo que cuestan. ¿Y cómo es posible que el país entero esté lleno de vallas que cuestan ciento y pico de mil, 200.000 pesos de candidatos de la República que eran no solamente pequeña burguesía, sino pequeña burguesía pobre, que se sabe dónde vivían? Entonces, ¿de dónde ha salido todo ese dinero para hacer campaña? Doctor. Entonces, el problema es que entonces el gobierno, con todos los mecanismos de presión que tiene, con una buena parte de la prensa ganada, y ganada económicamente, no ganada en términos simpáticos, por amistad, sino ganada, comprada. O sea que el gobierno entonces se vale de todos esos recursos. Doctor, y lo otro es mejor.
¿Qué es lo otro? La oposición dominicana. Yo creo que ningún gobierno, fíjate bien, tú recuerdas lo crítico que yo era con el gobierno del doctor Balaguer. Sí. Yo sigo siéndolo. Yo creo que el gobierno del doctor Balaguer le hizo mucho daño al país. Yo sigo siendo crítico de los gobiernos del PRD. Yo sigo siendo crítico. Es decir, que yo no considero que los gobiernos del PRD lo hicieron de la mejor manera. Yo creo que lo hicieron mejor. Y estoy dispuesto a demostrarlo si alguien quisiera discutir. No, es muy sencillo. Si alguien quisiera demostrarlo, usted revisa a los ricos y no consigue muchos millonarios que surgieron. Pero yo he dicho que los PRDistas, ladrones, son fulleros. Son fulleros. Pero hay que saber a los que fueron acusados. Pero vayan a ver cómo viven. Que repartieron unos carritos amarillos que había por ahí. Vayan a ver usted a Pedro Franco Badía, a ver si le pueden decir que es millonario. Si Franco Díaz robó. No, hombre, Franco Badía lo que se puso a hacer política con aquellos carritos y se equivocó de cierta manera. Te hablo de justicia. Hablo un poquito de justicia e de impunidad. ¿Esa justicia está obedeciendo a lo que usted estaba señalando anteriormente, o hay una esperanza de que no resulten agradecidos los beneficiarios de esas posiciones? Como el caso de Domínguez Brito, que lo acusan de traidor. Mira, yo tengo un problema con Domínguez Brito. Yo quisiera no hacer una crítica, pero yo tengo el temor de que sus iniciativas, que son muchas y muchas de ellas positivas, nunca cuajan. En el fondo me están dando razón a mí, porque nunca cuajan las iniciativas de Domínguez Brito. Domínguez Brito se ha constituido para mí en un denunciador sistemático de una serie de males del gobierno, no de todos los males del gobierno, sino de una serie de males del gobierno, pero nunca termina por concluir. Yo quisiera que alguien me dijera las verdaderas conclusiones del gobierno. Por ejemplo, tú tomas Loma de Miranda, ¿a dónde terminó eso? Todavía no ha terminado. Exacto. Tú tomas el problema de la migración. De la migración, ¿a dónde va eso? Hoy día, aquello es de morirse de la risa y es una verdadera burla al país. El general encargado de la frontera o de uno de los puestos de la frontera expresa que se reunieron un grupo y trazaron la política fronteriza. ¿Tú te imaginas que hablen de que trazaron la política fronteriza? Todo el mundo sabe a qué se debe. Ese grupo de presión del que yo te hablé, que es el responsable de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia que les ha dejado una participación política importante. Pero esa sentencia lo que ha hecho es agravar el problema a niveles increíbles. Y todo ese soberanismo y todo ese nacionalismo que anda por ahí vociferando. Ayer vociferaba el presidente de la Cámara de Diputados y hoy el Listín Diario le da más de media página acerca del incidente de la frontera, de la defensa nacional. Y mientras hablaban de la defensa nacional y de la soberanía, aprobaban 685 millones de dólares de deuda externa. Entonces, es lástima que en un programa de televisión uno no pueda expandirse mucho, sobre todo que parece a veces que no interesa mucho ciertas verdades. No, interesa todo, doctor. No, yo no hablo de ti. Mire lo que pasa. El doctor Hugo Tolentino es una persona que en lo personal, pues el grupo que hace la revista lo aprecia y lo quiere mucho. Y no es el deseo de nosotros
de colocarlos en situaciones que él se sienta frustrado por situaciones que yo sé que en cierta forma está frustrado, porque estamos hablando de una generación que se perdió, a la que usted pertenece, y que yo personalmente creo que este país debe estar gobernado por el grupo de hombres que pertenece a su generación. Sin embargo, da pena ver cómo intelectuales pues les rinden homenaje a Leonel Fernández, o alguna gente andan corriendo detrás de Miguel Vargas o de Hipólito Mejía. Como le decía, no quiero y no quise tratar problemas políticos, pero hay algo. En este momento en el que no queremos que usted se harte y deje la política, sino que siga, porque su sola presencia frena muchas cosas, su sola presencia, sin abrir la boca. Mi pregunta es, ¿usted considera que el PRD con cualquiera de sus dos candidatos o de sus tres candidatos podría ser mejor que un regreso de Leonel Fernández? El problema es que las preguntas de sí o no, ¿sí? No me gustan mucho, porque el programa seguramente está casi terminando y entonces yo tengo que decir, yo creo que sí, por lo que te he dicho anteriormente. Pero sí, de lo que yo he dicho anteriormente se colige que en principio sería mucho mejor, pero no solamente con Hipólito Mejía o Luis Abinader, sino con Guillermo Moreno, con cualquier otro, sería mejor. Porque es que peor que esto no puede haber. No puede haber peor que esto. Es así, doctor. Porque el que crea que esto ha cambiado tiene que estar, doctor, en la cabeza, tiene que interrogarse y reflexionar en qué realmente esto ha cambiado. En la cabeza de un hombre de Estado que fue además canciller, ¿piensa de verdad que hay libertad de acción, de que un gobierno dominicano no tiene presiones internacionales y que todo sale de los gobiernos o del gobierno, y que no existe un poder transnacional que nos vive obligando a hacer cambios? Como decíamos cuando hablábamos del homólogo de Danilo Medina, el gobernador de Puerto Rico. No, nosotros somos lastimosamente un país bastante condicionado por fuerzas externas, todo el mundo lo sabe, es decir, sobre todo la política norteamericana, y las instituciones económicas internacionales juegan un papel muy fuerte sobre la República Dominicana, eso es indudable. Tenemos una independencia muy mediatizada, pero naturalmente el problema es saber manejárselas a sabiendas de que existen esos condicionamientos, pero saber manejárselas sin poner en riesgo lo que es la parte de independencia que tenemos. Por ejemplo, hoy día, con las famosas sentencias del Tribunal Constitucional, lo que hemos hecho es vivir más dependientes, porque lo único que hacemos es vociferar soberanía y vociferar nacionalismo, y en el fondo tener que inclinarnos frente a todas las decisiones que toman los organismos internacionales. Bien. Doctor, se agota el modelo del PLD y es posible que los 12 años que completa Danilo Medina cierren un ciclo y por fuerza la oposición vaya al poder. No, por fuerza no. Por fuerza no. No, yo creo que la única forma de que la oposición vaya al poder es mediante la creación de un gran frente nacional al cual se le explique la situación en que se encuentra el país y al cual se le explicite, se le presente un programa viable con un compromiso creíble y un gran movimiento nacional para el rescate de la democracia. ¿Hay tiempo para eso? Si siguen todavía discutiendo quién va a ser presidente del PRM, y si no se encuentran los mecanismos para la elección de ese presidente, que yo creo que ha habido torpezas increíbles
en ese sentido, porque no es lo mismo un partido revolucionario dominicano o un partido reformista con 20, 30, 40 años de ejercicio, con organismos ya fundamentados y creados, y organismos que pueden variar en un momento determinado. A usted decir, tenemos este partido nuevo, vamos a crearle sus organismos. ¿Cómo se va a hacer la convención del PRM? Yo me pregunto, piensa bien. Hay problema. No, pero espera, déjame ponerte este ejemplo, si tú me das un minuto más. Sí. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Yo formo parte del núcleo que se marchó del PRD y formo parte del PRM en principio. ¿Cómo van a constituir la convención para elegir el candidato del PRM? Naturalmente la ley electoral explica de manera clara que el presidente, que los candidatos a la presidencia de la República deben ser electos mediante una convención de delegados. No especifica cuánto, puede ser 500, 1000, 1500, o como se creó en el PRD, el pueblo entero votar, el pueblo PRDista entero votar en esa convención. No existen organismos ahora mismo, digamos, en el PRM, porque es un partido nuevo. Entonces, han propugnado por una convención. ¿Cómo la van a hacer? Se va a sentar Hipólito aquí y Abinader aquí. Este es mío y este es tuyo. Este es mío, el que tenga uno más ganó. Es decir, ¿cómo van a llegar a un determinado acuerdo? Por eso yo he propuesto una gran reflexión entre esos dos candidatos. Y una reflexión, si quieren, con asesores o con los grupos que quieran. Y plantearse qué necesita el país, no el partido, no qué necesito yo en términos de vocación personal o de ambición personal, sino la nación dominicana, qué es lo que precisa hoy día para verdaderamente recuperar lo que teníamos de democracia o lo que se puede orientar como verdadera democracia. Y entonces, en ese sentido, esa reflexión debería... de esa reflexión debería salir el candidato. Lo que pasa es que lo que necesita el país quizás no estén en política, doctor, o no estén buscando esa posición. Doctor Tolentino, gracias. Y sabemos bien que el tiempo, no de una hora, sino de un programa y de un canal, va a ser poco para hablar con el doctor Tolentino. Gracias por estar aquí y quizás nos veamos de nuevo. Muchas gracias por su invitación, muy amable todo.